Y ahora, ¿qué es lo que pasa, Diego, cuando un nuevo fiscal asume, ¿no?, un caso que ya ha venido siendo investigado por otro fiscal durante 4 o 5 años? Entonces este nuevo fiscal tiene que empaparse nuevamente del tema, conocer bien los hechos, revisar toda la documentación, las evidencias respectivas, y esto va a implicar también que la prolongación de la investigación pues se alargue, ¿no? Bien, Carlos, me comenta que ya tenemos entonces en línea a Antonio Maldonado, procurador anticorrupción. Muy buenos días, los saludamos y le damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, señores Pajares y Paredes. ¿Cómo está, González? Por favor. Carlos González y Diego Pajares. ¿Cómo está, señor Maldonado? A ver, González, disculpe. Sí, la pregunta que se hacía a Carlos González era, pues, cómo, si la suspensión del fiscal Rafael Vela realmente pone en peligro la investigación del caso Lava Jato. ¿Cuál es el panorama actual que nos puede brindar, por favor? Sí, considero que la comunicación que nos ha enviado la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, la doctora Silvana Carrión, está completamente justificada y es una grave alerta que ella ha tenido la valentía y la integridad de lanzar al país para alertar sobre los inminentes daños al avance de uno de los casos de corrupción más graves en los últimos años en el país, el caso conocido como Lavallato. Es importante señalar que entre los 12 países en los cuales hubo el impacto de la gran corrupción empresarial de Odebrecht, el Perú, con todos sus obstáculos y limitaciones, y debo subrayar lo último, limitaciones, es el que más ha avanzado en la investigación y procesamiento de los casos. Lo que ha dicho Silvana Carrión básicamente es que los procesos que más se verían afectados son los de los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, que básicamente todo el caso. No sé si es que usted está de acuerdo y de qué manera se retrasarían. Es decir, al no haber un coordinador, estamos ante un retraso de ¿cuánto tiempo más? Además de el tiempo que ya lleva el caso en investigación. Le pido, por favor, ex procurador, que nos responda esta pregunta después de la pausa, ¿le parece? Continuamos en Ampliación de Noticias, después de escuchar a los anunciantes, Diego Pajares Cerrada y Carlos González desde Lima y Trujillo. Ya regresamos en unos minutos. PP Televisión. 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias. Diego Pajares y Carlos González los estamos acompañando. Estamos conversando con el ex procurador anticorrupción, el doctor Antonio Maldonado, conversando sobre lo que ocurre en el Ministerio Público y este pedido, ¿no?, de la fiscal de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, quien ha pedido a la Junta Nacional de Justicia y a la Junta de Fiscales Supremos que adopten las medidas necesarias para evitar que estos cambios afecten las investigaciones en este megacaso. Había una pregunta pendiente, doctor Maldonado, de nuestro compañero sobre las consecuencias inmediatas en cuanto a la prolongación de la investigación que podría acarrear la suspensión del fiscal superior Rafael Vela. Sí, señor González, señor Pajeres. Hay que decir en primer lugar que el efecto de las decisiones adoptadas por la fiscal de la Nación y el Ministerio Público a través de la Autoridad Nacional Disciplinaria respecto de la remoción del fiscal Rafael Vela puede tener un efecto muy grave e irreversible en los casos que están bajo investigación o procesamiento. Nos referimos a los casos Lavallato. Una forma de causar este daño irreversible es nombrar a fiscales que no tengan la experiencia, ni el conocimiento, ni la capacidad que los que han sido destituidos, con la consecuencia de la demora en los procesos.
Algo similar a lo que pasó exactamente en Brasil, cuando la Corte Suprema se confabuló para proteger al presidente actual Lula da Silva y librarlo de todos los procesos penales. Entonces los daños pueden ser muy graves e irreversibles. En segundo lugar, más allá de los procesos, también hay daños a compromisos internacionales que el Estado peruano ha asumido y tal como lo menciona el comunicado de la procuradora doctora Silvana Carrión, básicamente en lo que se refiere a la Convención contra la Corrupción y a la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. De tal manera que hay también un potencial daño a la imagen internacional del país. Y en tercer lugar, en efecto, como ustedes bien señalan, estos procesos beneficiarían al menos a 2 expresidentes, a una ex candidata presidencial, al menos a 2 expresidentes del Consejo de Ministros, al menos a una ex alcaldesa de Lima, al menos a una ex candidata a la alcaldía de Lima, a gobernadores regionales, al menos a 6 partidos políticos, al menos a 18 empresas del Club de la Construcción, al menos a 22 árbitros, a más de 500 investigados y a más de 40 empresas investigadas también en esta trama de gran corrupción, de macro corrupción conocida como la Bayat. Esos números son bastante potentes los que ha dicho, y de los que he podido reconocer, porque no ha brindado nombres, o sea, se ha podido identificar, Carlos, no sé, a Villarán, ¿no? Susana Villarán, Keiko Fujimori, ¿no? Y todos varios partidos políticos que han estado también o están siendo investigados, en este caso la Lavajato. Señor Maldonado, quería preguntarle, la actual crisis política institucional que estamos enfrentando como país, con el tema del Ministerio Público, el Congreso, etcétera, afecta también, además de la remoción, afecta un poco más a esta investigación. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, definitivamente la está afectando. En el momento en que ustedes y yo hablamos, hay una afectación. De allí el comunicado de la procuradora ad hoc, la doctora Silvana Carrión. Hay que anotar, sin embargo, que esta crisis, como usted bien la señala, señor Pajares, a partir de la situación del Ministerio Público, es un matiz nuevo en la crisis política que ya vivía el país. Habíamos venido señalando lo peligroso que era que el Ministerio Público y, por supuesto, el Poder Judicial eventualmente comenzaran a tratar de ingresar en la escena del debate político. Decíamos que ya el debate político estaba muy polarizado, el diálogo en el país inexistente, como para que encima las instituciones que debían mantener serenidad, prudencia, a partir de los estándares de independencia e imparcialidad a la que están obligados tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, no debían inmiscuirse en estos líos. Entonces, en lo que estamos ahorita es en un descenso de la crisis institucional, no activada por actores políticos directamente, sino causada de manera clara y directa por la irresponsable actitud de la fiscal de la Nación. Ahora, ¿qué complejidades adicionales se pueden presentar al cambiar el fiscal que ha estado involucrado en las investigaciones desde sus inicios? Mire, lo que hay que estar en claro, señor González, es que estamos frente a un gran operativo de impunidad. Todo lo que se está investigando en el despacho del juez Chávez Tamariz nos revela una gran operación de impunidad, muy compleja y muy sofisticada, de la cual solamente estamos viendo la punta del iceberg. Pero estamos viendo un quid pro quo, un toma y daca, entre una institución que negocia la función de la acción penal pública, nada menos, y de la carga de la prueba a cambio de favores políticos. ¿Todo para qué? No para engrandecer al Perú de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 16, una justicia eficaz en un país desarrollado y que consolide la paz social, nada de eso. Todo para satisfacer a pequeños apetitos de poder, para defenestrar al enemigo interno, para capturar la Junta Nacional de Justicia, para elegir al defensor del pueblo que se quede callado ante esta crisis. ¿Hay alguna respuesta de la Defensoría del Pueblo frente al comunicado de la Procuradora Carrión? Ninguna. Porque precisamente se trata de eso.
haber capturado instituciones para que estén bien calladitas y no digan absolutamente nada en esta situación de crisis que vive el país, causada en esta ocasión no por actores políticos, reitero, sino por actores, por así decirlo, del sistema de justicia, como es la Fiscalía de la Nación en el Ministerio Público. Ahora, señor Maldonado, es cierto, está el factor del Ministerio Público, pero también está el factor del Congreso, donde hay partidos políticos, donde hay bancadas, donde hay intereses. En su opinión, este entramado entre partidos políticos y esta crisis con el Ministerio Público, ¿tiene algo que ver también con la destitución de Rafael Vela, con el tema de Lavajato? Hay partidos en el Congreso que ya ha mencionado que están siendo investigados algunos líderes, etcétera. En su opinión, ¿tiene que ver? ¿Es casualidad que todo esto haya sucedido en el momento preciso? No, señor Pajares, de ninguna manera esto no es casualidad. Esto es una causa eficiente, hay una relación directa de causa y efecto. Reitero, acá hay un pacto de impunidad. ¿Un pacto de impunidad para qué? Para beneficiar a los, iba a dignificar con la palabra líderes a los connotados jerarcas de los partidos que están procesados. No, vamos a decirlo claramente, a los dueños de partidos políticos que se ungen como líderes y que realmente utilizan las reglas de la democracia para destruirla. Entonces hay una relación directa, hay un pacto de impunidad y de eso estamos enfrentando y de eso es lo que nos está señalando la procuradora, la doctora Silvana Carrión y su equipo, con el riesgo, por supuesto, de que también sean defenestrados, como ha ocurrido con el Procurador General del Estado, que ha sido suspendido. Una pregunta concreta para una respuesta también del mismo nivel, doctor Maldonado. ¿La politización del Ministerio Público es una realidad en estos momentos? Lamentablemente lo es, estimado señor González. Es una politización irresponsable, porque de haber sido el Ministerio Público, por su alta jerarquía, mantenido en este tumulto, en esta tormenta perfecta, un poco al margen de la situación, habríamos podido encontrar alguna salida a la crisis, incluso política. El Ministerio Público peruano se ha convertido en lo que es el Ministerio Público en Bolivia, sometido al poder político, a lo que es la Fiscalía General en El Salvador, sometida al poder político, y a lo que es el Ministerio Público en Nicaragua, sometido totalmente al poder político, por no hablar de Venezuela, que ya también es otro caso igual de grave que los que he mencionado. Agradecemos al doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, por su presencia en RPP. Muy buenos días, señores Pajares y González. Buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana con 59 minutos. Diego, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, actualizar los titulares y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.